Doctor Arriazu, es un placer escucharlo. Muchas gracias por esta nueva invitación. Al igual que los economistas clásicos, yo creo que es imposible separar la economía de la política de la sociología. Los economistas clásicos miraban la gran dinámica. Es imposible hacer un programa económico sin ver las consecuencias políticas y sociales. De la misma manera que es imposible hacer un programa político sin ver las consecuencias económicas. Creo que uno de los errores que se cometió es en separar las tres carreras. Hoy en día tenemos especialistas en cada una, pero que no entienden qué está pasando en el resto. Y creen que pueden hacer ejercicios de laboratorio. Mi charla de hoy va a ser conceptual. Voy a dejar para las preguntas los detalles. Y voy a usar algo que también aprendí con el tiempo, que no solo las políticas económicas son importantes, sino las instituciones y la historia. Yo comienzo últimamente mis charlas contando que a principios del siglo XX, Argentina tenía un ingreso por habitante 3 veces superior al promedio mundial. Y hoy tiene apenas 1 vez. El mundo aprendió a crecer y nosotros a decrecer. Con todos tipos de políticas económicas, de gobierno, algo hicimos muy mal. Yo podría pasar mucho tiempo tratando de dar mis explicaciones de qué creo que hicimos mal, pero últimamente digo, mire, prefiero saber qué hicimos bien entre 1870 y 1900 para que un país de 1.800.000 habitantes, la mayoría analfabetos, de golpe se convirtiera en el milagro económico del mundo, trajera 8 millones de inmigrantes netos, la mitad de todos los capitales que salían de Inglaterra, y realmente éramos la envidia del mundo. En mi modesta opinión hicimos 3 cosas importantes. Primero, una constitución basada en propiedad privada, iniciativa privada, derechos y obligaciones, que gradualmente nos fuimos olvidando, una justicia relativamente independiente, con leyes relativamente estables, y la inserción en el mundo. Y lo digo porque creo que tenemos que repetir exactamente lo mismo. Es interesante, en el primer discurso del presidente en marzo, el primer tema que tocó fueron estos 3 temas. Y los primeros puntos del Pacto de Mayo lo incluyen. Acá no estoy haciendo un juicio de valor con respecto al presidente, a sus políticas, estoy hablando puramente de las cosas que yo creo que son importantes. Hay gente que dice, no, bueno, pero en 1870 Europa estaba muerta de hambre y Argentina era un país vacío. Sí, es cierto. Pero en el mundo todavía hay hambre, ya no será en Europa, ni siquiera en China, pero el mundo necesita energía, necesita minerales, necesita industria del conocimiento, cosas que Argentina puede proveer. Y por lo tanto, Argentina tiene que ver hacia dónde va. La mejor política exterior, en realidad, es qué puedo vender y a dónde. Y no es lo que yo quiera. Estoy peleando todo el tiempo con un tratado de libre comercio con Europa por la agricultura. Europa tiene una población que está bajando y envejeciendo.
y está sobrealimentada. Y lo tiene, digamos, como adorno al campo. Pero la India, el este de Asia, Pakistán, África, parte de América Latina, tienen necesidad. La segunda cosa importante en la Argentina es que si ustedes toman desde el año 80 para acá la tasa de crecimiento del PBI, tenemos 19 años negativos y con este año van a ser 20. No hay país en el mundo que tenga esta volatilidad. Cada año de crecimiento negativo es un año que no solo baja el bienestar de la gente, sino que afecta la rentabilidad de la inversión, por lo tanto afecta la inversión, por lo tanto afecta el crecimiento de mediano plazo. Argentina tiene un promedio desde el 80 de crecimiento, un mísero 1,8%, apenas superior a la población. Y en los últimos 12 años tiene una caída del ingreso por habitante. O sea, somos pobres en un país que podría ser rico. La pregunta es, ¿por qué? Y cuando ustedes comparan la evolución del PBI con lo que nos pasa en el sector externo, van a ver que cada año que tenemos caída de actividad es porque tuvimos una crisis del sector externo. Entonces hay gente que dice, esto es consecuencia de que tenemos un problema estructural de falta de divisas. Hay un solo sector que produce divisas, que es el campo, y todo el resto de los sectores cuando crecen necesitan divisas. Y de ahí vinieron las políticas proteccionistas, que lo único que hacen en realidad es nos llevan más a la pobreza. La gente no entiende que el proteccionismo no lo paga un extranjero. El proteccionismo lo paga siempre otro sector de la Argentina. Cuando ustedes comparan importaciones sobre PBI, bajamos del 50% al 10%. ¡Qué éxito de la sustitución de importaciones! Y cuando miran exportaciones, bajamos del 50 al 8. Eso cualquier economista se lo dice enseguida. Hemos generado una estructura productiva absolutamente artificial y en lugar de hacer las cosas en las cuales tenemos ventajas comparativas, nos dedicamos a hacer las cosas que alguien dijo, proteger esto es bueno para el país. Pero cuando uno comienza a mirar más en cuidado los déficits externos, y acá voy a volver a mi primer título, el único título en Argentina. Cuando yo estudié economía había que ser contador, por lo tanto mi título en Argentina es contador. La cuenta corriente de la balanza de pago es una identidad contable, es la diferencia entre los ingresos y los gastos de un país. Si gasto de más tengo déficit, si gasto de menos tengo superávit. El país tiene déficit porque gasta de más. Y dentro de eso hay un sector que cree haber inventado la piedra filosofal, que es el sector público, que dice, aumentamos el gasto público, tenemos déficit, no hay ningún problema, somos todos ricos. ¿Cómo no se dieron cuenta los otros países? Miren qué fácil, digamos, sin ningún sacrificio podemos ser ricos. No, eso es lo que generan los déficits externos. Y luego hay otra identidad contable, que es la variación de reservas. La variación de reserva es la diferencia entre los pesos que la gente quiere y los pesos que yo emito de origen interno. Si la gente quiere 10 y yo emito 0, la única manera que tengan los 10 es que me vendan dólares. Y si la gente quiere 0 y yo emito 10, van a destruir los 10 perdiendo en el sector externo. Por lo tanto, para evitar las crisis externas, lo que hay que hacer es no hay que gastar de más y no hay que emitir de más. Punto. Y se acabaron las crisis externas. Solamente eso eleva la tasa de crecimiento de Argentina
al 3,5% por año, solamente evitando lo negativo. Pero como el negativo también me mejora la rentabilidad de las inversiones, aumenta la inversión, con lo cual, sin hacer nada, Argentina podría crecer 3,8% solamente siendo prudente. La pregunta es, ¿cuánto podríamos crecer si usáramos el potencial energético? Mi cálculo es que tenemos recursos por 13 veces el PBI. Noruega tiene 2 veces. Si usáramos el potencial minero, si usáramos el potencial agropecuario dejando de castigar al campo, si usáramos el potencial en industria del conocimiento. Y podría agregar turismo, que tenemos un gran potencial, pero a los argentinos nos gusta el agua caliente. Por lo tanto, el sector turismo va a crecer, pero siempre va a ser deficitario, digamos. Entonces, con todo eso, Argentina podría realmente pasar a crecer 5% por año. Y las maravillas que hace crecer al 5% por año son notables. Podemos resolver los problemas de la vivienda, podemos resolver los problemas de los jubilados, que por supuesto hay que hacer cambios estructurales, podemos mejorar la pobreza, pero hay que hacerlo. Ahora, el otro tema argentino es la inflación. Argentina tiene una de las tasas de inflación acumulada más grande del mundo. Si tomamos desde el 80 para acá, estamos en el 6º lugar en el mundo. La inflación es una estafa. Voy a agregar, la devaluación es una estafa. El confiscamiento de depósitos es una estafa. La primera vez que me estafan me sorprendo. La segunda vez que me estafan me trato de proteger. O sea, primero me enojo, primero me sorprendo, después me enojo y después me trato de proteger. ¿Cómo hizo Argentina para protegerse? Y teniendo los ahorros afuera. En Argentina tenemos 15 puntos del producto en ahorro financiero, en el exterior tenemos más de un producto entero. ¿Es porque somos malos patriotas? No, porque estamos hartos de ser estafados. El que crece en Argentina fue siempre estafado. El problema es que la inflación, que hay que destruirla antes que nos destruya, pues como ya nos destruyó, conlleva a otros problemas. Cuando el gobierno ve que me quiero proteger, ¿qué me dice? Ah, no, así no vale. Quédate piola para que te estafe. Control de cambios. Y yo tengo que tomar la decisión de si algo ilegal para protegerme de algo que es de alguna manera inmoral. Y la mayoría de la gente toma la decisión de protegerse. De esa manera yo voy a la segunda etapa. El gobierno me pone impuestos para financiar gastos públicos improductivos. Entonces la gente dice, no, esto está mal. Y aparece la evasión. Después pone restricciones arancelarias. Entonces la gente dice, no, pero no me deja competir. Entonces aparece el contrabando. Y después puedo llegar a justificar el robo y puedo llegar a justificar el asesinato. O sea, lo que estoy tratando de decirle es cómo uno comienza a destruir lo que es el tejido social y las bases de una sociedad. Comienza con una cosa sencilla como la inflación, pero comienza a atacar todo. Y entonces todo lo que la civilización construyó a lo largo de milenios se destruye en un periodo muy corto de tiempo.
Entonces nosotros tenemos que volver a construir esas cosas. Y para hacerlo hay que comenzar eliminando la inflación. ¿Cómo se elimina la inflación? Yo últimamente me presento, soy el gallego que va de contramano, o libertador. O sea, que significa que mi posición es bastante contraria a la de la mayoría de mis colegas, muchos amigos. Argentina es una economía bimonetaria. El peso se utiliza para pequeñas transacciones, para pagar impuestos y para pagar sueldo y para medir la inflación. Y el dólar se utiliza para todo el resto de la economía y es la verdadera unidad de cuenta en la mayoría de las transacciones. A mí me enseñan en la universidad que para parar la inflación, que supuestamente es un fenómeno monetario, tengo que dejar de emitir. Pequeños comentarios. En la mayoría de los países es un fenómeno monetario. Conceptualmente, en realidad, es el mecanismo de ajuste del mercado de la unidad de cuenta. O sea, la que se utiliza para medir todas las cosas. Como la mayoría de los países usa su moneda como unidad de cuenta, entonces es un fenómeno monetario. Y para parar es muy sencillo. Hay que dejar de emitir y para dejar de emitir hay que eliminar el déficit fiscal. Pero en la Argentina, si yo hago eso y de golpe la gente se asusta, sale corriendo y va a comprar dólares y sube el dólar, ¿qué cree que le pasa a los precios en la Argentina? Suben automáticamente. Entonces, no basta con estabilizar el peso. Mientras el dólar sea unidad de cuenta, hay que estabilizar el dólar. ¿Y cómo se estabiliza el dólar? Comprando y vendiendo. El gobierno. Pero eso es artificial. No, no es artificial. Es artificial si yo tengo un déficit fiscal, porque un déficit fiscal me va a generar un déficit externo y a la larga voy a explotar. Si no tengo déficit fiscal, no voy a explotar. Cuando el dólar deje de ser unidad de cuenta, me importa un pepino que le pase al dólar. Eso es lo que pasó en Israel. Israel era una economía dolarizada, era una economía que casi dolariza a la Argentina, pero no lo dejaron políticamente. Su programa de estabilización fue, hago todo, pero además estabilizo el dólar. Y al cabo de 3, 4 años la gente se olvidó del dólar. Pero mientras duró, no. Todas las grandes hiperinflaciones europeas se pararon de la misma manera. Digamos, no sé si ustedes leyeron sobre las hiperinflaciones europeas, pagaban el sueldo 2 veces por día, digamos, eran miles de millones, y finalmente estabilizaron el tipo de cambio, pero para eso tenían que tener con qué, no había que tener déficit fiscal. Por eso, en el actual programa, es un programa de 2 anclas. Y nuevamente, debo decir, para mi sorpresa, porque yo tenía otra información, cuando anunciaron el programa de 2 anclas, dije, acá hay alguien que piensa. No sé quién es, a alguien subestimé, digamos, pero hay alguien que piensa. Para bajar la parte fiscal, el presidente dijo eliminación total del déficit, incluyendo intereses. Una sola ventaja. En la mayoría de los países el ministro tiene que convencer al presidente. Y los presidentes se resisten. El plan austral, Surruil convenció a Alfonsín y Alfonsín rompió el equilibrio en 2 meses. Menem duró más tiempo, pero en el segundo mandato lo rompió. Bueno, acá en teoría es el presidente el que quiere eliminar el déficit fiscal. Y si el ministro no lo quiere, lo corre al ministro. Eso es una ventaja. Y hasta ahora está funcionando. La segunda parte
la parte cambiaria, es un programa tipo década del 60, Alzogaray, Krieger, Bacena. Un salto cambiario y luego relativamente estable. Y esa relativamente estable es la clave del programa. Y eso es lo que todo el mundo se queja. Pero esa es la clave del programa. Porque si yo muevo ese 2%, todos los precios suben. Y las tarifas que dan en dólares automáticamente suben. Y después las empresas van a decir, me subió el costo y automáticamente suben, entrando en lo que yo llamo la calecita de precios relativos. Si ustedes, yo le preguntaba el año pasado, ¿el tipo de cambio oficial estaba adelantado o atrasado? Todo el mundo me decía atrasado. ¿Y las tarifas? Atrasada. ¿Y el salario? Atrasado. Pues la economía solo fija precios relativos. Si está todo atrasado, ¿cuál está adelantado? Lo que la gente llama atraso es con respecto a su aspiración, que es su máximo precio relativo histórico. Pero la suma de las aspiraciones da 3 veces el PBI, lo cual es una imposibilidad. Pero lo intentan. Todo el mundo intenta tener ese precio relativo.